Y ayer Dina reivindicó su apodo de Dina Asesina. Hoy, justo hoy, se cumplen 40 años de la matanza de Acomarca en Ayacucho, un crimen en el que 18 militares asesinaron a 61 comuneros, incluidos 23 menores de edad, niños. No fue un acto de guerra, de combate, no. Los encerraron en 3 casas, les dispararon, les lanzaron granadas, los quemaron. Y ayer Dina escupió en sus tumbas. Con una ceremonia armada en Palacio de Gobierno, con toda la pompa del mundo, Boluarte firmó la ley de amnistía, una ley que le da impunidad a asesinos y a violadores. Claro, asesinos y violadores con vara, la vara que les da el uniforme de militares y policías que llevaban cuando cometieron sus crímenes en los años 80 y 90. Según Boluarte, esta ley honra a sus defensores y rechaza cualquier intromisión interna o externa. En la ceremonia, que, insisto, armaron una ceremonia para firmar esta ley, como para restregarle al Perú entero este nivel de impunidad en la cara, pues en esta ceremonia estuvieron los congresistas que impulsaron esta masacre legal. Fernando Rospigliosi, Jorge Montoya y José Cueto y varios otros. De hecho, Rospigliosi perdió los estribos cuando la periodista Katy Ayarza de Epicentro le preguntó por qué había cambiado de postura. Si antes se solidarizaba con las víctimas, con los familiares, como por ejemplo se abrazaba con la viuda del periodista Hugo Bustíos. Y yo no he cambiado de posición. Daniel Urresti también es sentenciado y podría acogerse a esta ley el próximo año. Él fue condenado por autoría mediata, que es un término que usan jueces prevaricadores y politizados para meter en la cárcel a nadie o a personas a los cuales no se les ha podido probar nada. Esto, por cierto, es mentira, porque Urresti no fue condenado por autoría mediata. Él es directamente coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Como ya les hemos contado aquí, esta ley tiene 2 partes. La primera anula todas las investigaciones y juicios aún en marcha, o sea, no espera que se determinen las sentencias. Y la segunda parte ya les da amnistía completa a condenados, a asesinos comprobados, si es que son mayores de 70 años, 70, incluso si tienen sentencia firme. En total, unos 900 policías y militares, según cálculos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, serán beneficiados. La ley tendrá un impacto en unos 156 casos en los que hay sentencia firme, y en especial en el caso de Putis, en el que 123 personas fueron asesinadas por militares en Ayacucho. Este es el momento de máxima degradación de lo que queda de nuestra democracia y probablemente sea uno de los momentos más bajos que ha vivido el Palacio de Gobierno en este siglo, porque un violador de derechos humanos condenado por asesinato, el homicida Juan Rivero Lazo, no solo fue recibido en la sede de gobierno, sino que Dina se tomó una foto con él. Se subieron a las redes de Palacio las fotos con este señor. Bueno, se encontraron 2 colegas, ¿no? Por si no lo saben, este señor es un general del ejército condenado a 25 años de cárcel por el caso Barrios Altos, en el que el Grupo Colina asesinó a un niño de 8 años. Este señor está libre porque se cumplió su condena, por si acaso, pero él sigue siendo un sentenciado por una masacre horrenda. No está libre porque es inocente, no, sigue siendo sentenciado. Entre los asistentes también hubo personajes del sector ultraconservador de la política, como Yulana Cacha, la casi excomulgada defensora del sodalicio, muy católica, ¿no? Pero a los asesinos les da la manito. Y Carlos Polo, un ultraconservador al que hace años lo ampallaron manejando una cuenta llamada Útero de Marquito. La ceremonia de ayer es un desafío directo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace poco exhortó al Estado peruano a no promulgar esta ley directamente, una ley que ya había sido aprobada por el Congreso. Estar en desafío directo a la Corte Interamericana es como empezó Venezuela. Pero aún tenemos una esperanza y, de hecho, nos la trajo el congresista Alejandro Muñante. Como recordarán, hace una semana él mismo en televisión dijo que los jueces podían aplicar el control difuso. Este es un ampaime salvo. El control difuso es un ampaime salvo que tienen los jueces cuando consideran que una ley es inconstitucional y por tanto no la aplican. Esto, repito, lo dijo el propio Muñante, un poco acorralado en Televisión Nacional, básicamente aceptando que esta ley iba contra el orden legal y que los jueces pueden no aplicarla. Esta ley no solo está mal porque le da impunidad a los criminales, sino porque además y sobre todo deja sin justicia, sin la oportunidad de cerrar heridas, sin la oportunidad de sentir que el Estado de alguna forma les está devolviendo lo que les quitó a cientos, si no miles de víctimas de violencia ejercida desde el Estado. Y hoy más que nunca hay que darle voz a estas víctimas. Escuchemos para empezar a Rosa Palki, que fuera esposa
de otro periodista, Jaime Ayala, que fue torturado por miembros de la Marina en el estadio de Huanta en 1984. La lucha de los miles de familiares que hemos emprendido en estos 40 años, en mi caso, y otros 30, 20 años de lucha, pues no serviría de nada porque se va a archivar todos los casos y todos llegarían a fojos ceros como fueron en la década de los 90, entonces con la ley de amnistía de Fujimori. Entonces para nosotros es una ley terrible que nos afecta psicológicamente, no solamente pues el tema judicial, sino psicológicamente a los familiares que hemos luchado tantísimos años con una esperanza de encontrar justicia. Y ahora vamos con Luyeva Yangali Muñoz, presidenta del ANFADET, la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados extrajudicialmente, desplazados y torturados. Luyeva es hija de Fortunato Yangali, desaparecido junto a sus hermanos, y de Sonia Muñoz, cuya historia es increíble. A ella los militares la raptaron en la madrugada en su casa de Churcampa, en Huancavelica, la torturaron sometiéndola a descargas eléctricas en el vientre, en la espalda, y le dispararon a la cabeza y el tórax, y aún así sobrevivió. En el caso de ella, de la madre, pues los procesados ya han anunciado que se van a acoger a esta ley de impunidad. Esperamos que los jueces lo nieguen. Nosotros no juzgamos, no pedimos justicia por los militares buenos, por los policías buenos que lucharon a favor de nosotros en los pueblos. Lo que pedimos justicia y exigimos es por los militares malos. Nos apena mucho que una mujer, a mí me da cólera, que la primera mujer presidenta sea como ella, pero así la presidenta diga o haga leyes que un asesino no es asesino, el verdadero asesino así esté libre, así esté suelto de las rejas, el asesino va a ser siempre asesino, libre o encerrado, porque tiene las manos manchadas.